Hola, bienvenidos al episodio 1 de la temporada 7 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. Hay situaciones que nunca nos gustaría vivir, pero cuando suceden tenemos que saber cómo actuar y sobre todo mantener la calma y mantenernos fuertes. La desaparición de un hijo es algo que no se le desea a nadie, pero desgraciadamente en estos tiempos sucede con una frecuencia que yo creo que la mayoría de las personas no nos imaginamos. Hoy me acompañan dos personas que para mí son héroes fuertes y que han mantenido una calma impresionante ante algo que no es nada fácil sobrellevar. Gonzalo Moreno y Soraya Villarreal, papás del joven Kevin, que desapareció hace más o menos 5 meses. Muchas gracias por estar aquí. Primero que nada, lo aquilatamos del tamaño del mundo. La verdad, yo sé que es un tema muy complicado y muy difícil, pero los felicito por la valentía con la que lo han llevado y los felicito porque van a ser como un conducto para tantas personas que pues pasan por esto y de repente no sabemos ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni a dónde acudir, ni cómo actuar. Entonces, de todo corazón, muchísimas gracias. Me gustaría más o menos empezar por el principio para que la gente que no los han visto, no los conoce, no los han escuchado, que me supongo que todo Mexicali ya los tiene muy bien identificados, para quienes nos van a escuchar, ponerlos en contexto y sepan quiénes son, de dónde son de Mexicali, estudiaron, a qué se dedican. Platíquenos. Empezamos, Soraya, por ti. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que lo agradecemos mucho, sobre todo porque a nosotros nos ayuda también, ¿no? Para claro, que nuestro caso siga en pie, siga en los medios, ¿no? Y eso la verdad es que a nosotros nos funciona perfecto. Pues mi nombre es Soraya Ana Villarreal, soy de aquí de Mexicali, soy cachanilla, crecí en el Valle de Mexicali, radico acá ya en Mexicali desde hace muchísimos años. Yo estudié la carrera de intervención educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí Campus Mexicali. Estuve frente a grupo varios años. Después me fui a trabajar a lo que es gobierno federal, Cedesol. Estuve también ahí otros añitos y me dedico ya básicamente a lo que es el hogar, a ser esposa, a ser madre y hogar, ¿no? Excelente, bienvenida, Soraya. Muchas gracias. Adelante, Gonzalo. Gonzalo Moreno, originario de la comunidad Ucapá, padre de Kevin Moreno. Soy licenciado en educación también estoy aquí en Mexicali, actualmente estudio Derecho. Por obvias razones tuvimos que empezar a letrarnos un poco en lo jurídico. Actualmente me dedico al tema inmobiliario aquí en Mexicali. Excelente, bienvenidos otra vez. Estoy con el corazón emocionado de una manera sensible. Yo soy mamá, tengo 2 hijos. Voy en segunda vuelta con matrimonio, tengo 3 más, entonces sumamos y ya tengo 5. Sé el amor que le tenemos a nuestros hijos y trato de imaginar lo que están viviendo. Pero bueno, este caso es muy sensible, es muy complicado, pero vuelvo a insistir la confianza de estar aquí. Y sí me encantaría para que las personas lo entiendan, poner en contexto, o sea, cómo inicia esto que yo le llamaría calvario. O sea, desde que desaparece su hijo, ¿qué ha pasado? Pónganos en contexto de lo que ha sucedido desde ese día para el día de hoy. Desde los últimos días del mes de marzo es que, como decimos nosotros, empezó este peregrinar, ¿no? Kevin, pues un muchacho normal, como cualquier otro muchacho de 20 años, al cual le gusta salir a disfrutar, a convivir con sus amigos, y lo cual pues nosotros lo dejábamos, ¿no? Porque pues cómo vas a tener a un hijo, digo, aunque veas a tu alrededor y veas todo lo que está sucediendo en la ciudad, pues cómo le vas a dejar a dejar a tu hijo a que se quede en casa, que no salga, ¿no? Digo, nosotros, la juventud que vivimos fue muy diferente a la que nuestros hijos están
están viviendo ahorita, pero pues tampoco los podemos dejar en casa, ¿no? Entonces Kevin estaba trabajando en una empresa aquí de Mexicali, decidió salirse a trabajar ahí y se fue a Estados Unidos con unos tíos. Estuvo allá un tiempito, tenía vacaciones, se regresó para acá, iba a estar aquí 15 días y dijo, ¿sabes qué? A mitad de la primera semana que estaba aquí, pues estoy enfadado, quiero hacer algo, quiero ponerme a trabajar. Dijimos, bueno, se fue a buscar trabajo, regresó como a mitad de semana, ese mismo día, era un miércoles, me acuerdo, regresó y ya tengo trabajo, entró el viernes. ¿A dónde vas a entrar a trabajar, qué? Voy a entrar de guardia de seguridad. A un antro, ¿a cuál? Al Shots. ¿Quién te consiguió el trabajo? Un amigo. Con la infinidad de amigos que Kevin tiene, pues se nos hizo fácil, ¿no? Y digo, no estábamos nosotros tampoco en ese tiempo, pues, pensando que entrar a un lugar de ese giro, pues, fuera algo malo. La verdad es que no. Conocemos a muchas personas que trabajan ahí, tanto de guardias de seguridad como meseros y eso, y pues no pensamos que fuera algo, pues, malo, ¿no? No sé, que estuviera mal. Sí, es un trabajo como cualquier otro. Es un trabajo como cualquier otro, exactamente. Entonces, ese día, ese 25 de marzo, que Kevin entró a trabajar, que fue su primer día, él no traía carro, ya lo había vendido. Como familia fuimos y lo dejamos a su primer día de trabajo ahí al lugar, ¿no? Hasta la puerta del lugar. Ahí lo dejamos. Al día siguiente, el sábado, él salió de trabajar a las 5:30, 6 de la mañana y llegó a casa perfecto por un taxi en medio de una plataforma, ¿no? Por un Didi. Y llegó a casa y estuvo ese mismo día, el sábado, ya por la tarde, pues él empezó a arreglarse, a subir y bajar escaleras, porque ya se iba a su segundo día de trabajo. Iba y venía, ¿no? Se llevaba su teléfono nada más, su cable del teléfono, y fue lo único con lo que salió de casa. Y Gonzalo lo acompañó ese día, fue y lo dejó, igual otra vez a la puerta del lugar, del trabajo. Y pues el día 27 ya no regresó a casa. Pasaron el transcurso en la mañana y dijimos, bueno, no me ha marcado, que por lo regular siempre marcaba por teléfono, ando aquí, ando allá. Pues nos dieron las 11 de la mañana y nada. Dijimos, ya para desayuno ya es demasiado, ¿verdad? Lo que se haya tardado. Como a partir de las 11 de la mañana empezamos a marcarle su teléfono y estaba apagado. Ya no entraban los mensajes, ni las llamadas. Así fue todo ese domingo. Y el día lunes y martes, que fue cuando ya fuimos, que pasaban las 72 horas, porque todavía ese domingo fuimos a hacer recorrido, ¿no? A preguntar, y empezamos a preguntar con los amigos, que si sabían algo de él. Incluso fuimos a Dirección de Seguridad Pública ahí por la Anáhuac para ver si no estaba ahí. El mismo oficial que estaba ahí nos dijo, no, pues se tienen que esperar 72 horas para poder poner la denuncia, ¿no? Esas famosas 72 horas. Ajá, de desaparecido. Y pues fue hasta el día martes que ya pusimos la denuncia, porque pues simplemente desapareció y se esfumó del lugar. Según las investigaciones que se han estado dando, las entrevistas que aún sigue realizando la fiscalía, ya casi a 6 meses, yo creo, ya de que estamos porque se cumpla la desaparición de Kevin. Siguen realizando entrevistas, no han terminado de realizar entrevistas con el personal que estaba ahí. Pues todo el mundo lo ubica, algunos que sí lo habían visto, otros que no. Nadie supo con quién se fue, nadie supo si se fue en algún carro, si hubo algún problema en el lugar, algo. Nada. Hasta ahorita sí estamos. Videos, cámaras en el lugar, Gonzalo, ¿algo más que la fiscalía o alguien más haya aportado? Cuando sucede esto, pues erróneamente nosotros teníamos la concepción, yo creo que como muchos ciudadanos, que no estamos metidos en el tema jurídico, que hay que esperar 72 horas para una denuncia. Es lo que normalmente uno piensa o pensaría. A estas alturas y sabemos que no. La autoridad está obligada a recibir tu denuncia inmediatamente cuando tú percibes que hay una desaparición o un desconocimiento del paradero de una persona. La propia Comisión Estatal de Búsqueda puede recibir esa denuncia, o cualquier agente, cualquier corporación puede hacerlo. En ese momento nosotros teníamos una
confianza ciega en la fiscalía y en el trabajo que ésta hace. Y fueron 3 meses de estar en la unidad especializada, y lo entrecomillo, especializada en desaparición forzada, cometida por particulares, y también lo encomillo. Esos 3 meses nosotros confiamos plenamente en el trabajo que se desarrollaba esta unidad y los agentes, y lo dejamos que pasara el tiempo. Posterior en ese tiempo nos dimos cuenta de muchas cosas, y fue donde entramos ya de lleno a partir del 3er mes nosotros a la carpeta. Empezamos a trabajar directamente ya de manera más particular y puntual, a leer la carpeta, sacar inferencias, buscar teorías, hacer tesis, proponerle líneas a la propia fiscalía y demás, y ahí ya encontramos con hechos relevantes. Finalizamos esa etapa encontrando que el DVR el disco duro del DVR del lugar no había grabado los días 25 y 26. Ese viernes y ese sábado que Kevin estuvo trabajando ahí. De venir grabando normalmente, esos 2 días desaparecen. El 25 desaparece, el 26 desaparece, y empieza a grabar el domingo 28. En la noche, casi lunes en la madrugada, de nuevo con normalidad. Cosa que a la investigación le parece algo pues fuera de relevante y lo deja pasar. Cuando nosotros recibimos esa información, obviamente nos buscamos, y ahí empieza, por así, el verdadero viacrucis que empezamos a vivir. De ahí fueron tocar puertas con la fiscalía, fiscales, ministerios públicos, agentes. Desconocíamos qué podíamos y qué no podíamos hacer. Como todo ciudadano que no está letrado en el tema, era tocar puertas, pedir el favor, pedir el auxilio, pedir la ayuda a los involucrados, que algunos tienen infinita disposición, otros todo lo contrario. Empezamos a hacer oficios, a tocar puertas. No había respuesta. Nuestro primer indicio fue buscar al fiscal Iván Carpio. Duramos aproximadamente 1 mes, yo creo, para poder llegar con él. De ahí con la gobernadora Marina del Pilar duramos 6 semanas tiempo abajo del Poder Ejecutivo, en las escalinatas, en manifestación permanente, exigiéndole una audiencia a la señora gobernadora. De ahí Soraya se brinca la barda en una visita del señor presidente de la República, le entrega un documento a nombre del colectivo con el cual estamos trabajando y le exige o le pide la intervención al ciudadano presidente para que nos haga el favor de que nos atienda la señora gobernadora. Logramos hablar con el Iván Carpio, logramos hablar con la gobernadora, y es cuando entonces empieza a tener sentido la investigación de Kevin, el caso de Kevin. Es un tema muy complejo, obviamente no se puede revelar mucha información por cuestiones jurídicas y legales. Sin embargo, nos dimos cuenta que la gente desconoce, los ciudadanos desconocen cuáles son sus derechos. Sin embargo, sí, la autoridad sí te dice muy claramente cuáles son tus obligaciones, pero tus derechos los deja de lado. No te dice que tienes derecho a tener una carpeta, no te dice que tienes derecho a participar en la investigación. No te dice que tienes derecho a proteger el patrimonio de la víctima, del desaparecido, la memoria de esa persona desaparecida. Entonces de ahí Soraya y yo trabajamos en un pequeño manual, un decálogo de 10 puntos, donde hacemos el sustento jurídico de cada uno de tus derechos como ciudadano. Y le ponemos la ley de víctimas, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es un librito que por ahí anda, pero a muchos se les olvida que es la base de todo nuestro estado. Lo justificamos y empezamos a repartirlo, sacamos un QR, empezamos a repartirlo a la gente y empezamos a hacer un poquito más de conciencia. Porque, lo comento, en las 6 semanas que estuvimos en el Ejecutivo, la gente se acercaba con Soraya, se acercaba conmigo y nos decía, ¿qué hago? ¿Cómo Ayúdame. te puedo? Ajá, ¿cómo? Ayúdame, no sé qué hacer. Y tengo un caso muy grabado, se lo dije al fiscal, se lo dije a la señora gobernadora, y me sigue impactando. Una señora se acerca del 57, el kilómetro 57 en el Valle Mexicali, venía una vez por mes a ver la carpeta de su hija, y le decían que la carpeta estaba en Anáhuac y Terán, en la unidad orientadora de la Fiscalía Estatal. El agente de la Fiscalía, el agente orientador, que no tiene ninguna capacidad de investigación, ni mucho menos porque no es un ministerio público, le decía que él traía la carpeta y que él estaba haciendo la investigación. 3 meses pasaron. Cuando la señora se topa con nosotros, le decimos no. El colectivo encabezado por la señora Irma Leiva acompañan a la señora a la fiscalía
La señora Irma Leiva, que es toda una institución, y lo digo lamentablemente, porque como madre sé el dolor que sufre, es toda una institución en el tema de desaparecidos. Acompañan a esas señoras, exigen su carpeta, se la entregan y en 3 meses asignan un agente. En 3 meses que ya pasaron a la desaparición, le asignan un agente, un ministerio público, para que dé continuidad a la investigación, a la búsqueda de la persona. No sé qué palabra utilizar en qué increíble que no entendamos que tenemos como ciudadanos que dedicarnos a estar preparados para este tipo de situaciones, no nada más en este instante de una desaparición. O sea, cualquier cosa en la que tú estás vulnerable, no sabemos ni qué onda ni qué rollo, creemos que todo va a ser mágico, que todo el mundo te va a querer ayudar, que todo el mundo te va a resolver tus problemas. La verdad es que no, la verdad es que no hay esa empatía, no hay esa corresponsabilidad de ambas partes, del ciudadano, de las autoridades, porque siempre les he dicho, tú como ciudadano tienes que estar pero bien inmerso en lo que sucede, como dices tú, en qué derechos tengo y qué obligaciones tengo. Al mismo tiempo entender qué derechos tiene una autoridad y qué obligaciones tienen ellos para conmigo. Hubo en su momento, ¿quién le decía a Soraya? Porque no se dirigían a mí, le decían a Soraya, es que usted tiene la culpa. ¿Por qué lo dejó ir a trabajar ahí? Si ya, yo nunca hubiera dejado a mi hijo trabajar ahí. No sabes el coraje que me dio. ¡Qué impotencia! Y lo que sentí, que un jefe de grupo de la unidad de desaparecidos de la fiscalía me haya regañado por dejar ir a mi hijo a trabajar. Cuando estás ahí para que te orienten y te ayuden y que realicen una investigación de desaparición, sea cual sea el motivo por el que la persona haya desaparecido. O sea, uno no va a que lo regañen. Y lamentablemente hay una tesis bien sencilla, y se lo dijimos al fiscal Iván Carpio, que la fiscalía toma. Fue desaparecido, está ligado con grupos de delincuencia organizada. Pues sí, qué fácil. El propio fiscal lo decía hace unas semanas en su declaración. No se acerquen a personas que tengan que ver con drogas, correlacionando la desaparición de personas al momento de detenerse. Yo se lo comentaba al fiscal y a la propia gobernadora. Si usted me demuestra que Kevin tenía algo que ver con crimen organizado, que se le juzgue de acuerdo al derecho. Claro. No tengo ningún problema. Pero es su obligación y nuestro derecho saber qué pasó y por qué pasó. Y eso no lo exime a usted como autoridad que haya estado o no haya estado involucrado con el crimen organizado. Ni en el caso de Kevin ni en el caso de nadie. Qué indolencia. ¿Sabes qué me molesta? Que yo cuando voy a pedir un trabajo, voy porque sé que tengo la preparación para llevarlo a cabo. Y en esa preparación, dependiendo del trabajo que vayas a hacer, pues es el trato hacia las personas. Evidentemente tengo que, si es un tema complejo como el de que están ahí en fiscalía o que se ejercen en fiscalía, pues por lo menos tienes que tener una práctica de cómo tratar, cómo sobrellevar, cómo acercarte, cómo acompañar a las víctimas, en lugar de ser tan indolente, tan grotesco, tan mal educados. O sea, sí. ¿Cómo es posible? Si te están viendo y todavía... No, es algo que no logro entender, y que debemos de exigir el mejor de los tratos, porque esa es su obligación, para eso están ahí, para eso están trabajando y para eso les pagamos. Pero nos hemos dado cuenta, Soraya no me va a dejar mentir, cuando está el fiscal de por medio, está presente o nos envió el fiscal o saben que el fiscal tiene el tema, hay un giro de 180 grados en la actitud de los servidores públicos de la fiscalía. Y yo se lo decía al fiscal, ojalá y usted estuviera recibiendo esas denuncias y usted estuviera haciendo denuncias. El fiscal tiene una disposición y una empatía admirable en los casos que le hemos presentado. Iván Carpio fue de las mejores decisiones que ha tomado Marina del Pilar en temas de seguridad. Lo sostengo por la experiencia que nosotros hemos vivido. Lamentablemente el fiscal no puede estar permeando toda la fiscalía. Pues no, tiene que derogar hombre, no le alcanzaría la vida. Especializados en fiscales regionales, y ahí es donde comienza la bronca. Sí. Ahí es donde comienza el problema. La gente que está abajo, la gente que desde que uno va y pone la denuncia de los agentes que te asignan para que estén a tu cargo, los mismos ministerios públicos, es toda una serie de situaciones por las que uno tiene que pasar
para que nos atiendan y para que hagan valer nuestros derechos, porque ellos tienen la obligación como servidores públicos y como empleados de fiscalía, y eso es a lo que están ahí, para eso les pagan, para realizar investigación a la unidad de desaparecidos. Y yo lo he dicho infinidad de veces más, no hacen investigación. Ellos lo único que hacen es, reciben una denuncia, revisan la sábana de llamadas. ¿Cuál fue la última llamada que hizo? Aquí, en esta antena. Vamos a buscar el cuerpo. Si está para el lado de los Pueblas, para el lado de la Robledo, para acá. Eso es lo único que hace. Centinela. Zapatas. La unidad de desaparecidos es lo único que hace. Y es salir a buscar cuerpos. O sea, no hay una estrategia de búsqueda. De la unidad de fiscalía no hay una unidad que digas tu inteligencia en donde realizan investigación. No la hay. ¿Y por qué? Porque en este periodo que hemos estado revisando la carpeta y eso, te das cuenta que de mismas entrevistas que ellos hicieron, a nosotros nos votaron muchísimas cosas de varias personas entrevistadas. ¿Y cómo es que a ellos no les votaron esas cosas? O sea, ¿cómo no lo miraste tú? ¿Cómo lo dejaste pasar, no? Pues sí, porque vuelvo a lo mismo, son indolentes, sí. A ellos no les preocupa y de una u otra manera pues hacen el trabajo a medias o como hacen como que hacen pero no hacen. Uh-huh. Y qué irresponsabilidad, porque no es lo mismo estar en una recepción ¿qué te puedo decir? Algo que no de la biblioteca. Uh-huh. A un trabajo como el que elellos deben de ir desarrollando. Sí. Ahí lo que te decía del entrecomillado de la unidad especializada en desaparición forzada cometida por particulares. Cuando el Estado hace caso omiso a la ley, cuando el Estado hace caso omiso a los protocolos, cuando el Estado hace caso omiso a las sugerencias, a la información que las víctimas proporcionan, se vuelve cómplice del hecho delictivo. Y ahí deja de ser una desaparición forzada cometida por particulares y se pasa a una desaparición forzada cometida por el Estado. México tiene acuerdos internacionales son vinculatorios en ley, donde el tema de desaparición cometida por el Estado es algo sumamente crítico, de juicios políticos, de lesa humanidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y se lo hemos manifestado a las autoridades. El hecho que tú omitas un protocolo para obtener una información, una evidencia, y esa información, esa evidencia se pierda o no funcione o no sirva dentro de un juicio, es una omisión que te vuelve parte en complicidad de los hechos que están pasando. Pues sí, es que tú eres parte del desmadre, porque así no hay de otra manera de decirlo. Exacto. De lo que está sucediendo. No puede ser posible, pues. O sea, se supone que ellos tienen el conocimiento, ellos saben perfectamente dónde empezar, si van mal, dónde me regreso, buscar otro tipo de evidencia. Me supongo, no, o sea, no es en manos de quién estamos. Esa es una frase que tristemente utilizo muy seguido. En manos de quién estamos. Y no solo la fiscalía. Qué miedo, qué horror. No solo de la fiscalía. También los ciudadanos desconocemos nuestros derechos políticos como ciudadanos. Nosotros fuimos 5 oficios, metimos a nuestro legislador local del 5º distrito y no nos contestó. Y lo hicimos a través de la vía jurídica legal, que es la oficialía de parte del Congreso del Estado, solicitándole una audiencia. Y le explicábamos, necesitamos nos atienda nuestra agenda, legislador, porque necesitamos que proponga usted, o por lo menos analice una propuesta de ley para un protocolo de 48 horas de los desaparecidos, para analice una mejora a la Comisión Estatal de Búsqueda. Fueron 5 oficios que se entregaron y no hubo respuesta, hasta que un colectivo hizo presencia y le exigió, y ahí nos atendió. Fue positivo, sí, y reconocemos que el legislador hizo su trabajo. Recientemente acaba de dar un exhorto a través del Congreso al Poder Ejecutivo para que nombren al Comisionado Estatal de Búsqueda. No, y qué bueno, o sea, gracias, que tarde, pero lo hizo. Pero, insisto, ¿cómo debemos empezar desde el origen? Desde donde ¿cuántos ciudadanos están en su casa? No saben ni siquiera quién es su diputado del distrito, no saben ni en qué distrito viven, quién es el diputado menos.
lo ven a lo mejor una vez nada más cuando al principio andan buscando anda recorriendo las calles. La famosa arma que deberíamos de tener los ciudadanos para poderlos traer cortitos, que se llama voto. Lo buscan, lo obtienen y nunca más los vuelves a ver. Y se pierden ahí. Se pierden. Entonces, volvemos a lo mismo. Si nos vamos al inicio de todo esto, de repente, pues aguas. Yo creo que nosotros tenemos mucha culpa de la situación en la que estamos viviendo. Entonces, es una invitación. Qué mala onda que de repente nos tengamos que esperar a que pasen situaciones tan terribles y dolorosas para entender esa situación. A todos nos ha pasado, ¿eh? Yo, ahora que ando acá metida en Ocupa, de repente dices tú, madre santa, cuánta cosa omití o no hice, o dejé de enterarme, o hacía como que sabía, pero me valía. Y es la base de que esto debe, pues, para que esto funcione como debe de ser. Pues. Pero el desconocimiento es tal que los propios funcionarios públicos desconocen también eso. No, pues es que zapatero a tus zapatos, insisto. Me decía un diputado, oye, pero ¿por qué quieres que señor diputado, pues lea su manual? Pues lea el manual de diputado, su chamba es hacer iniciativas, modificaciones de ley, presupuestos, no es venir a sentarse a repartir despensas, ni entregar un apoyito de 2,000 pesos. No, señor, su chamba es hacer modificaciones según la agenda de su distrito, porque usted es un representante de la ciudadanía de ese distrito, por eso se llama poder legislativo. Tienes que crear las condiciones. Se les olvida a ellos y a muchos de los funcionarios que están en las distintas dependencias, porque por ejemplo yo he estado y hemos andado correteando ya desde hace más, yo creo que ya van a ser como 2 meses, que por medio de la Comisión Estatal de Víctimas hemos estado intentando, y lo voy a decir porque es intentando, solicitar una presunción de ausencia. Okay. Una presunción de ausencia. ¿Qué es? Que es nombrar a alguien como el depositario o el responsable de los bienes de la persona que está desaparecida. Okay. Porque, por ejemplo, muchas personas no saben, mamás, esposas, que si tu familiar, si tu esposo, tu esposa desapareció y estaba trabajando, tiene bienes, estos se pueden quedar, o tú puedes quedar como representante en lo que está la presunción de ausencia, y tú quedar como esa depositaria para que los cuides y que la empresa sepa que ahí va a estar y que los tiene que tener el pago, por ejemplo, si tenía cuentas bancarias, bienes inmuebles, todo eso se tiene que cuidar también, no se puede dejar pasar, porque, por ejemplo, los padres de familia que desaparecen y que tienen niños en casa, ¿qué pasa con eso? El caso que miramos de la persona del centro del país, que su casa estaba el señor estaba demandado por la casa, por no pudo pagarla, la persona desaparece y la contraparte actúa en rebeldía de la persona y le quitan la casa. Cuando la ley dice claramente que al momento del saber, cualquier juicio se congela hasta no saber qué pasó, para proteger precisamente el núcleo familiar de la persona. Entonces, ellos tan relevantes que la misma autoridad no te dice que puedes tener acceso a esa información, a eso que es bien clave, pues, para que los bienes se resguarden y no pase precisamente eso que pasó. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ya 2 meses tratando de sacar este documento para resguardar los bienes de Kevin, pero nos topamos precisamente con que los mismos funcionarios en el juzgado de lo civil no saben qué hacer. Madre santa. ¿Por qué? Porque el caso de Kevin es el tercero en el que estamos buscando esta presunción de ausencia. Aquí. Es el tercero. Uno ya está en el juez de lo familiar. Están esperando la resolución para poder meter los otros 2. Uno que ya está antes que de nosotros y el de Kevin. ¿Para qué? Pues porque pues no saben qué hacer, entonces están esperando que el juez de lo familiar le dé la resolución de ese. Ay, pues ya meto los otros, ¿no? Para ver, pues para no estar batallando y no meter las dobles, pifias. Sí. Pero aquí lo preocupante también es el poder judicial. Un juez debe de conocer la ley al derecho y al revés. Y él sabe que tiene 15 días según la ley para dar su fallo. Pues ese es su si chamba. procede o no. Pero también hay mucho temor de cometer el error porque desconocen la ley.
Entonces, el judicial también tiene mucho que ver, no solo el legislativo y el ejecutivo. También tiene que ver el judicial a la hora de llevar esas sentencias, de llevar esos procesos jurídicos a campo y que no los agilicen. Inclusive el diputado del quinto distrito decía, es que yo modifiqué la ley hace 3 años, solicitamos y hicimos eso, déjame lo reviso de nuevo, porque no se está haciendo lo que el legislativo ya propuso. Y son tantas cosas, sí, son tantas cosas, y que tú le dices, bueno, al licenciado que nos asignaron, oye, pero es que la ley dice que en 15 días me tienes que sacar este documento de presunción de ausencia. No, espérate, es que aunque la ley lo diga, pues no sabemos cómo hacerlo, pues no lo vamos a hacer. O sea, ellos no se lo están brincando la ley porque no tienen idea de cómo cómo hacerlo. Pues no puedo decir más que qué horror, qué miedo, porque se supone que a mí me acostumbraron desde pequeña a entender que cuando algo me pasaba, pues tenía que ir con mis autoridades para que me protegieran y me defendieran. Por eso es que sucede tan común y vemos que cómo es posible que haya sido encontrado con armas en la vía pública y al día siguiente salió. Precisamente porque no somos capaces de armar una carpeta correctamente. Si vivimos en un mundo al revés. Sí. No somos capaces como autoridad. Yo también me culpo porque es culpa también mía como ciudadano. No haberme activado antes y ver esto antes de que esa bala cayera en mi casa. Y esa es la responsabilidad, el coraje que nos mueve también a nosotros. Sí, no de no haber hecho antes eso para evitarlo en mi caso. Ahora tenemos que evitarlo para que el caso de Kevin sea el último. Pero nos está ganando el tiempo. En estos casi 6 meses, ¿cuántas pesquisas más se han compartido? El caso del niño Kevin en Tijuana. Eso está de no sé qué esperamos como sociedad. No sé qué estamos esperando como sociedad para salir a las calles y exigir que el Estado de Derecho prevalezca. Y entender que sin Estado de Derecho no tenemos nada, o sea, no podemos avanzar, no estamos protegidos, o sea, no hay nada sin Estado de Derecho. Y de repente vivimos una burbuja donde creemos que a mí no me va a pasar, donde creemos que mi vida es, como dices tú, entre comillas, perfecta, donde mi círculo pequeño está bien y es lo único que me interesa. Y eso nos ha llevado a muchas situaciones que de repente dices tú, omití ser un ciudadano. Nos encasillamos. Sí, nos volvemos indolentes, o sea, no nos interesa nada de lo que le pasa a los demás. Y eso es el coraje que hoy Soraya y yo vivimos. ¿Por qué no hicimos algo antes? ¿Por qué si tuvimos la oportunidad de salir a las calles antes no lo hicimos? ¿Por qué si tuvimos oportunidad de buscar un puesto público a lo mejor para poder exigir, darle voz a quien no tiene voz, no lo hicimos? Porque no nos interesaba, porque nuestra realidad era perfecta. Tengo mi trabajo, mi esposa vive bien, mis hijos están sanos, agradezco a los dioses que todo está bien y lo siento. Sí, lo demás. Yo miraba en la televisión, se lo dije a Francisco, en Canal 66. Canal 66, se lo decía, yo te miro todos los días y miraba cómo salgabas cada vez más tu cara de cómo publicabas las cosas. Yo decía, qué mala onda, qué mal rollo, qué triste, me dura 5 o 10 minutos triste, y se me pasa. Y pues next, ¿no? Y a dormir y a comenzar tu día porque mañana hay que chambear. Hay que salir a la vida a luchar, a echarle carrilla a la vida. Pero cuando la bala esa llega a tu casa, es cuando te quedas temblando. Sí, yo por eso les insisto tanto, y yo sé que parezco merolico con cada vez que puedo hacerlos entender que como ciudadanos tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer que las cosas pasen. No podemos nada más creer que nuestro mundito es mi casa o mi trabajo o un grupo de amistades que, pues, entre comillas, como dices tú, vivíamos en un mundito donde creíamos que todo era perfecto. Tenemos que entender que hay muchas personas que están peor que nosotros y muchas personas que están mejor que nosotros. Pero tenemos que entender que somos un equipo, el equipo de los ciudadanos que viven en su ciudad y que tenemos que ser responsables, cuidarla, hacer que las cosas, o sea, caminen como deban de ser y no serme la hoja de la vista, ¿cómo dicen? Gorda, por que, bueno, si me pidió mordida no pasa nada por una vez en la vida. Sí pasa. Sí pasa. O si vi que alguien le está gritoneando y la jalonea a otra persona,
No, pues es el marido. Y yo, ¿cómo me voy a meter? Tienes la obligación de meterte. Si tienes un problema en la escuela y alguien abusó verbal, físicamente, o sea, no lo debes dejar pasar. Y si vamos entendiendo que esas pequeñas cosas van haciendo el cambio en los detalles que después se van a hacer un pedazo de hielo, un iceberg que me va a caer en la cabeza y ya no me va a dar oportunidad de mover ni un dedo, es donde ya valí, corro y ya no hice nada. Entonces tengo que ser un ciudadano, primero que nada, pues tengo que estar informado. O sea, tengo que saber a qué tengo derecho, cuál es mi obligación y ver en qué puedo apoyar a otras personas que no tienen la misma suerte que yo tengo. Y tengo que obligar a las autoridades a hacer su chamba. Sí. Y fíjate, y ser empáticos. Yo sigo con lo mismo de la empatía. Ser compasivos, porque muchas veces, y a nosotros mismo también, yo también lo hice. Mirabas en Facebook las publicaciones, las pesquisas, y las dejas pasar, ¿no? Y las dejas pasar y le das hacia arriba. Pero es bien importante compartir esa información, porque uno no sabe quién tenga alguna seña particular de algo que haya visto, y es bien importante compartir las publicaciones, compartirlo todo, no nada más poner tu comentario de mal gusto, la verdad, sino el hecho de compartir y de la verdad es que no. Hoy, por ejemplo, Gonzalo compartió una publicación en Facebook en donde decía que esta persona, ¿no? Yo muchas veces miré a las personas que van a las de televisión y que hablan de desaparecidos, y dejaba pasar y no hacía caso, pero ahora sí pido su ayuda porque ya me tocó, ahora sí mi primo está desaparecido, mi hermano está desaparecido y ahora sí necesito la ayuda. Es precisamente eso, y es como dice Gonzalo, la bala está en el aire, no sabemos cuándo nos va a tocar. Cualquiera nos puede pasar. A estas alturas, y como estamos diciendo, a cualquiera nos puede pasar. Entonces nada nos cuesta el ser empáticos, el compartir la información, el que si viste algo, digo, una llamada, todo ayuda. Todo ayuda, de verdad que todo ayuda. Y si ves a alguien que en la calle y que está pasando por algo, bájate el carro y ayuda. Pero también hace falta que la autoridad se active. Que sean sensibles para empezar. ¿Cuántas veces llamas al 911 y nunca llega Me ha tocado. Sí. Me ha tocado en mi casa, hemos hablado en la madrugada del 911, te responden, ya la patrulla, la unidad de seguridad ya está enterada de su denuncia, espere, 15, 20 minutos, llega la unidad. Jamás ha llegado. Y me dicen los agentes de la fiscalía, márcame a mí, aquí está mi número. Sí, no, pero y te lo agradezco mucho. ¿Quieres el C4, pero, el C3, el C5, ¿qué pasa? el CC? O sea, no, ¿y qué pasa con la gente que no tiene su número? ¿Qué que pasa? No tiene ni idea de dónde tiene que llamar. Que nomás ir el 911. Digo, necesitamos ser parejos y nosotros jamás hemos pedido un trato especial. Nos han ofrecido que, oye, una protección, un botón. No. Manda a la patrulla que dé el rondín por la colonia. Porque nos beneficia no solo a nosotros, a toda la colonia. Hablando ahorita que te han ofrecido protección, por ejemplo, con todo lo que han hecho, lo que platican en las entrevistas, las acciones que han llevado, los paros o ¿cómo le llamas cuando llegas y lo que hiciste ahí en el gobierno del estado? Una manifestación. Una manifestación, las marchas, ¿han recibido alguna amenaza? Varias. Y la autoridad lo sabe. Llamadas, mensajes, piedras en la casa, luces en la madrugada, láser en las ventanas. Y hemos llamado al 911, como cualquier ciudadano lo puede hacer. Y nos hemos quedado esperando. Ya llegado el amanecer, pues ya a lo mejor nos dormimos, ¿no? Porque la patrulla no va a llegar. Y no llega. Oye, te ofrezco el botón de pánico. Sí. Pero vas a venir. Deja tú que vaya. ¿Qué le ofreces a mi vecino? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Todos deberíamos de sentirnos seguros. O darnos botón de pánico a todos los ciudadanos. Claro. Sí. Y lo hemos rechazado porque nos parece una injusticia que nosotros sí y los demás no. Porque cuando ellos traían, yo levantaba la mano y decía, porque una patrulla está en un colegio de la zona pudiente de Mexicali y en la escuela pública de mi niña no hay ninguna patrulla. Sí, también esa es una parte y yo sé que es algo que duele, pero los felicito
porque el bien debe de ser un bien común siempre. Porque el que quiere nada más el bien para él mismo o para... No, eso es lo más sencillo del mundo. Pues es que sencillo. eso, digo... Pero es volver a lo mismo, es sí, volver a o sea, encasillarse. Volvemos a caer en algo que después quizá pueda volver a ser una víctima de eso mismo porque no hice nada. Cuando nos hablan los papás de los chavos desaparecidos con el carro. Oh, de los que estaban en el hotel. Nos marcaron que si podíamos ir a ayudarles, porque pues las patrullas estaban retirando del hotel y pues no les habían dicho nada, no tenían conocimiento de nada, pues que sí, ¿qué podíamos ir a hacer? Íbamos llegando nosotros a nuestra casa del mercado, dejamos las cosas y nos fuimos claro. a ayudar. Digo, nosotros no somos quienes, no somos simples ciudadanos que nos pidieron ayuda y vamos. ¿Y qué te ofrezco? El conocimiento que tenemos andado. Y el camino que seguir, que es lo más que les podemos ofrecer. Y ahí estuvimos. Y aún así todavía me siguen marcando. Y oye, ¿qué hago? Pues dale por aquí o dale por allá. Y no dejes de insistir, porque si uno deja de insistir, ahí se queda hablando todo. De ese tema del camino andado, hace ratito hablaron sobre un documento donde vienen ciertos puntos que te van llevando de la mano, perdón, ya tengo sueño. He andado vuelta loca estos últimos días, desvelada. Que te van llevando de la mano para poder ir llevando una forma normal de ir desdoblando este tema. Sí. Platícanos, o sea, ese manual que ese manual salió ¿de qué se trata o cómo? De pláticas nocturnas que tenemos antes de que nos vamos a acostar y que no tenemos sueño y de que estamos pensando mil cosas y estamos pensando qué hacer. Ahí salió de que y precisamente de las 6 semanas que estuvimos ahí abajo en el Poder Ejecutivo y que la gente iba y que nos preguntaba qué podemos hacer y qué podemos hacer, dijimos, va, ¿y si hacemos este manual? Digo, nosotros ya vamos aquí, pero hay gente que va empezando y que no tiene ni idea de por dónde empezar. Entonces decidimos hacer esta guía informativa de qué hacer en caso de una desaparición forzada. Cosas tan sencillas. Sí, básicas, básicas que uno cree que uno desconoce. Así, que uno desconoce que puede tener acceso a ellas. Me decía una persona, es que necesito tener un abogado para que mi abogado haga un escrito y solicite la carpeta y el abogado me la dé. No, señora, usted puede de manera verbal solicitarle al Ministerio Público una copia de su carpeta, porque está en la Constitución, está en el Código Nacional de Procedimientos Penales y está en la Ley de Víctimas. No, y qué padre cuando tienes con qué pagar un abogado que te haga toda la chamba. Claro. Pero cuando no tengo ese dinero, exacto, ¿cómo le hago? Pues es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros no tenemos abogado. Nosotros no tenemos probablemente abogado. no tengamos abogado, porque no confiamos en un abogado, pues de los que hacen su chamba, apoyan a la gente en el sentido de ser públicos, porque tienen mucha chamba, están muy cargados de trabajo. Y yo creo que le va a beneficiar más que ayudar a alguien que tenga un problema más corto, que me esté acompañando a mí, que ya no requiero su acompañamiento, ¿no? Entonces, es por eso que hemos decidido no tener un abogado. Nos han ofrecido servicios, infinidad de abogados de reconocimiento y se lo agradecemos muchísimo. Y le hemos pedido, mejor cuando tengo una duda te marco. Claro. Y te pido tu apoyo. Pero ojalá sí puedas apoyar a alguien más, porque hay gente que verdaderamente necesita el acompañamiento. Claro, entonces es que hay mucha necesidad. Esta guía es para eso, o sea, te dice 10 pasos bien sencillos a los que, desde que tienes derecho al acceso a la carpeta de investigación, hasta, no sé, el finalizar, por ejemplo, en el caso de que se encuentren... Va en el sentido de, pues, el desenlace, ¿no? Si encuentran, que es lo probable, la causa más probable en todos los casos que hemos visto, pues encontrar osamentas, encontrar cuerpos, es tu derecho a recibir ese cuerpo, a dar tratamiento de acuerdo a tu cultura, a tu religión, a tu concepción, a tu propia ideología. Está en la Constitución y es tu derecho. Claro. No de que ahí está en una fosa común y no puede hacer nada. No, señor, puedes recuperar esos restos, así sea un pequeño, una parte, pero sepas que ese es, y si eso te hace sentir tranquilo, tienes todo el derecho a darle el procedimiento que tú consideras que es el mejor. ¿Y dónde cualquier persona, cualquier ciudadano, dónde puede encontrar ese manual? ¿Cómo tiene acceso a él? Ahorita lo hemos estado nosotros compartiendo por medio de nuestras redes sociales. Ya muchos periodistas de aquí del municipio lo tienen también y se ha estado compartiendo por redes sociales. De hecho, hicimos también un QR y que es el que hemos estado compartiendo, porque es más fácil también tomarle la foto al QR y se descargue la guía. Entonces,
nuestro siguiente paso es imprimir etiquetas con estos QRs e irlos a pegar a todas las fiscalías habidas y por haber, en los Oxxos, en todas partes. Pero ahorita lo estamos compartiendo por redes sociales y nuestro siguiente paso es imprimir etiquetas e irlas a pegar. Igual, pues estamos abiertos, si alguien lo quiere para hacer el trabajo de imprimir, repartir, está en entera disposición, sí. Y está abierto a que le pongan el logo que quieran. A nosotros lo que nos interesa es que la información llegue a quien tenga que llegar. Excelente. Y si alguien quiere hacer la chamba de imprimir, digitalizar y ponerle su logo y repartir, estamos adelante. No hay ningún problema. Excelente, no, pues déjenme platicar sobre eso porque sí está muy interesante y sería muy interesante poner lugares accesibles a la juventud, porque el joven pues tiene que desde una edad temprana pues ir conociendo todo este tipo de situaciones, sí. Pues para que aprendan a exigir sus derechos. Sí, por supuesto. Ahorita que hablas de los jóvenes, en algún medio me preguntó ¿qué le dices a los jóvenes qué hacer en caso de que se sientan amenazados vulnerables? Lo primero es una llamada, un mensaje, lo que sea que active su teléfono y lo que sea que active las antenas y la señal de localización de tu teléfono. Con el simple hecho de mandar un mensaje, tu teléfono ya emitió una señal a alguna antena cercana. Entonces, sí, marcar aunque sea quien sea, pero ahí va a estar el teléfono ya activo. Pues. Y que tengan la llamada abierta. Digo, si ya están en una situación crítica, que tengan la llamada abierta el mayor tiempo posible. Sí. Eso le va a dar a la autoridad la capacidad de triangular antenas y encontrar la última ruta antes de que se apague ese teléfono. Sí. Son hechos que parecen muy sencillos, pero uno no lo sabe, ¿no? Sí, triste, vuelvo a lo mismo, pues vivimos en el país de las maravillas y creemos que nunca nos va a pasar nada. Hay aplicaciones, digo, ya nosotros hemos puesto a buscar. En Colombia tienen aplicaciones tan sencillas que aplastas tú la pantalla del teléfono por más de 3 segundos y automáticamente lanzas 5 llamadas a 5 contactos. Es algo súper sencillo y es una aplicación que todo el mundo maneja un smartphone ahorita. Entonces, pues, pero estamos con la baba viendo o con la baba viendo redes sociales, mandando fotitos, chateando, pero no le sacas el uso que realmente vale la pena a un dispositivo electrónico como este teléfono, con el que lo traemos prácticamente fusionado a nuestro corazón, a nuestra mano, a donde sea, pues. Sí, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, vemos lo del código QR, está muy interesante, y vemos para poder muchísimo gusto. No, encantados de poder ayudarles en algo. Pues ya hablamos sobre pues la sensibilidad de los ciudadanos. Creo que ya quedó más que claro que si no somos sensibles a cualquier situación en donde tú o alguien que tú te das cuenta está vulnerable y nos vale, pues no vamos a parar. No podemos seguir viviendo de esa manera. Así que me quiero, antes de que nos vayamos, quiero hacer una pregunta que hacemos a todas las personas que invitamos a este espacio. ¿Cuál es la visión del Mexicali que quieren? Híjole, yo creo que me regreso en mi memoria y yo creo que la visión del Mexicali que yo tenía cuando era niña era otro totalmente, en el que yo andaba en la calle jugando, mi mamá sabía que ahí estaba o que andaba con la vecina y que todo estaba bien. Mis hijos, aún así, a Kevin todavía le tocó, pero por ejemplo a Icha, que tiene 10 años, ella no sabe lo que es salir a jugar a la calle. Ella no sabe lo que es ir con una amiguita al cine. No sabe nada de eso. ¿Por qué? Porque en la ciudad no está para eso. Entonces, ¿qué quiero yo para Mexicali? Imagínate, pues, a lo mejor regresar como estábamos años atrás, en que todo mundo se conocía, en el que todo mundo se hablaba, en el que todo mundo convivías con otro, y hasta a lo mejor sin conocerla, pero el buenos días, el buenas tardes a quien sea que vaya pasando por la calle, ya eso ahorita no se da. Sí. Al Mexicali seguro que teníamos. El Mexicali seguro que teníamos, exactamente. Yo creo que es necesario que nuestra autoridad regrese al Estado de Derecho, que vuelva ese Estado, ese imaginario social, y nos hace falta un timonazo en las riendas del Estado, en las riendas de los municipios. Hay una mano muy frágil o una decisión muy frágil para combatir a la delincuencia. No podemos permitir que eso siga pasando. Necesitamos, y nosotros lo hemos dicho, nuestra guerra está declarada contra la delincuencia.
contra la corrupción donde se fragua esa delincuencia y contra la lacerante ineptitud de ciertos personajes que se han sido muy habilidosos, pero para continuar en el puesto público o para llegar al puesto público. Contra ellos es la verdadera guerra como ciudadanos. Necesitamos empujar ciudadanos que lleguen al legislativo, que lleguen al ejecutivo, pero que sean empáticos. Yo le comentaba públicamente a la fiscal, vamos allá a Palomas Altas del Prado, sin escoltas, sin armas, sin Suburban, a las 5 de la mañana que los vecinos se van a trabajar a la fábrica, para que vean la realidad que está pasando. Es bien fácil ver del cuarto piso, ver hacia abajo y ver que todo está bien bonito, bien verde, bien fregón. Pero irte a Valle de Puebla, ahorita con las lluvias, y ni se diga la inseguridad, ni se diga ver lo que las familias sufren y a qué se nos obliga. A qué se nos obliga como ciudadanos a actuar para poder defender nuestro patrimonio, defender nuestro hogar. Enrejar, poner cámaras, púas, perros, para cuidar ese pedacito. A vivir encerrado, como decías ahorita, Soraya. O sea, ya no salgo con mi hija a jugar porque no se puede. No se puede. Y eso es lo que nos falta. Necesitamos volver la confianza a los cuerpos policiales. Que te sientas seguro o segura si un policía te detiene. Y no al contrario, pues. No sientas que va a ser algo peor todavía, ¿no? Entonces, hace falta esa parte. Yo creo que sí. Es momento que como ciudadanos nos unamos y hagamos conciencia de qué es lo que queremos. Y ejerzamos el sufragio, que es nuestra única arma como ciudadanos. No lo queremos politizar, ni mucho menos, pero es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos como ciudadanos. Una sola oportunidad cada cierto periodo de tiempo para decidir qué va a pasar y quién va a llegar. Y hemos cometido errores, hemos permitido que el mismo siga. Oye, si ya fuiste y no hiciste, otra vez, y ahí sigues. Y lo permitimos. Y lo seguimos permitiendo. Y salimos a la calle y el pleito entre los que tienen y los que no tienen. Hay que quitarnos esa idea. Al final de cuentas, el que tiene es tan ciudadano como el que no tiene. Así es. Y no es malo querer tener. No pasa nada. Es tu derecho a la evolución, al crecimiento, a lo bueno, a aspirar. Creo que es la esencia del humano, la mejora, proteger a su familia. Pero nos han dado un discurso donde eso está mal. Donde hay que estar en conflicto con unos y con otros, porque hay tipos de clases sociales. Hay una clase social en Mexicali y es la burguesía, la monarquía, pero política. Esa es una clase social bien bonita, bien marcada. Y bien marcada. Oye, que el empresario, que es malo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero al menos el vato trabaja, la mujer trabaja para ganar su dinero, mientras que otros se jactan de tener esa riqueza con nuestros impuestos, con lo que los otros generan. Y de ahí viven, de ahí generan y de ahí se enriquecen. Y no hemos visto esa parte. Porque ese discurso negativo de que el que tiene es malo y el que no tiene es el bueno, pues nos está enfrascado en un conflicto abajo. Para que esa clase, esa monarquía política, esa burguesía política siga fraguando su estilo de vida tan bueno ahí arriba. Sí, pues son los que salen ganando, ¿no? Y acá que se hagan pedazos. Exacto. La polarización no es buena y el ciudadano lo debe de entender y el ciudadano se debe de empoderar. Y yo creo que hay que ciudadanizar los poderes de las autoridades. Tenemos que ser más ciudadanos trabajando para ciudadanos. Exacto. No hay más. Y nadie nos va a venir a hacer la chamba, ¿eh? No. Entonces hay que ponernos las pilas, ser responsables y pues salir a la pelea, no hay de otra. Hablando de pelea, ahorita que dices, pues di algo, haz algo, o sea, tienes que participar en algo. Coincidimos en la marcha contra la inseguridad. Sí. Y tristemente, gracias a Dios, fue mucha gente, fueron, no sé, 1,300 personas. Y aún así hubo quien me lo minimizó. Ah, claro, es que hay gente que se dedica a eso, pues Sí. a minimizar las cosas. Y dices tú, ¿dónde está el más de 1 millón de personas que viven en Mexicali? Porque nos meten en la idea, es que eran empresarios que están perdiendo privilegios, que salen a gritar. Pues el empresario ahí en la marcha era empresario
Se fue de la marcha y siguió siendo empresario. Está en su casa y sigue empresario. No se quitó ninguna gorra para decir, estoy exigiendo algo. Triste. El servidor público que ridículamente andaba caminando ahí y se quitó la gorra. El sueldo no, la gorra de servidor público y fue a reclamarle a otro funcionario público la inseguridad que vive en Mexicali. Ahí sí está lo irónico, lo contradictorio y lo paradójico que es nuestro México y nuestra Baja California. Wow, tenemos que participar, tenemos que estar inmersos en lo que sucede para bien y para mal. Claro. Y tenemos que exigir nuestros derechos, pero nunca olvidar que tenemos obligaciones. Así es. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, la verdad. Agradecemos de veras la presencia. Yo insisto, sé que es un tema muy complicado. Agradezco su valentía y nos ponemos a sus órdenes. Lo que podamos hacer para poder sacar adelante todo este rollo, para poder ayudar en algo, para poder avanzar en algo, cuenten con nosotros. Nosotros nos dedicamos a eso, precisamente a que la ciudadanía entienda que tiene que participar y tiene que agarrar la batuta de lo que le corresponde y que nadie le va a venir a hacer la chamba. A eso nos dedicamos y tratamos de vincular esfuerzos. Ahorita que estamos hablando del QR, ya se me vino a la mente algunas personas con las que podemos vincular para poder mandar a hacer ese QR. Y pues nos dedicamos a comunicar lo que sucede en Mexicali para bien y también para mal. Estamos pues tratando de denunciar, de informar y de activar a la ciudadanía. No es fácil, no ha sido fácil porque mucha gente quizás no nos entiende o mucha gente quizá cree que, como dices tú, ay, sí, ellos, que ay, la señora ahí como loca hablando, o ay, sí, ella no tiene ninguna, sí tengo muchas broncas, pero pues trato de resolverlas. Por supuesto. Hay unas que las puedo hacer bien y otras que no las puedo hacer tan bien, pero bueno, trato de hacerlo, que creo que eso es lo que bien vale la pena. Exactamente. Así que bueno, vamos por más ciudadanos empoderados, por más ciudadanos conscientes y más ciudadanos corresponsables. Sí. Muchas Y gracias. ninguno indolente, porque ya no queremos de no. esos. Muchísimas No, al contrario. No, al gracias. contrario, Gracias. muchísimas gracias. A ustedes, ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio. Los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en nuestro portal ocupamx.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de Septiembre las facilidades para la grabación de este episodio. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas Muchas gracias. Gracias. Gracias.